En la clase anterior estuvimos viendo algunas reacciones de los ácidos carboxílicos. Ahora vamos a continuar con otras reacciones adicionales de los ácidos carboxílicos. En la anterior vimos cómo se convertían en los cloruros de acilo. Ahora vamos a ver la conversión en ésteres mediante una SN2. Recuerden la SN2, el ataque por detrás. Entonces, no exactamente el ácido carboxílico, pero el carboxilato. O sea, una vez que el ácido carboxílico ha perdido su protón en presencia de una base, queda el carboxilato de sodio. En este caso sería el butanoato de sodio, que reacciona con un haluro de alquilo primario, ya que la reacción es SN2, lo reacciona por detrás, y entonces lo que se crea es un enlace entre el oxígeno y el grupo de alquilo, y además se libera yodo, que queda como anión del sodio. Entonces tenemos el éster y el yoduro de sodio. También podemos realizar la compresión en ésteres mediante una esterificación de Fischer, en donde el ácido carboxílico lo hacemos reaccionar con un alcohol en presencia de ácido clorhídrico y el resultado va a ser el éster. Fíjense que se rompe el enlace carbono-hidroxilo y se genera un enlace carbono-alcóxido, liberando agua. En esta reacción el rendimiento es del 86%. En cuanto al mecanismo, en el mecanismo lo que va a suceder es que primero el oxígeno toma el hidrógeno del cloruro y entonces tenemos un grupo carbonilo protonado. Este grupo carbonilo protonado es el que hace que el carbono sea mucho más electrófilo y entonces reacciona con el alcohol. El alcohol le cede el par de electrones, con eso el par de electrones de este enlace se va hacia el oxígeno generándonos un OH y quedándonos el alcóxido enlazado con una carga positiva. Este alcóxido enlazado con carga positiva da una translocación del hidrógeno del grupo alcóxido hacia el grupo hidroxilo. Fíjense que aquí ya tenemos un grupo hidroxilo y este es un alcohol, del alcóxido protonado al hidroxilo que queda protonado. Esto nos genera un excelente grupo saliente que cuando el disolvente agua toma el hidrógeno del grupo hidroxilo como protón, dejando el par de electrones, vean que se vuelve a generar un doble enlace oxígeno-carbono que expulsa al grupo saliente. Aquí tenemos el grupo saliente, sale como agua, sin embargo también aquí este OH2 está tomando el hidrógeno, regenerando el catalizador ácido, el ion hidronio, y formándonos el éster. Les quiero hacer notar que siempre en la reacción se rompe el enlace carbono-hidroxilo y se forma el enlace carbono-alcóxido. Hasta se han hecho estudios, por ejemplo en este se hizo con un oxígeno señalizado, un oxígeno, algún isótopo específico, y se notó que todos los hidroxilos se rompen y se forma el enlace con el alcóxido en la reacción con cloruro de hidrógeno como catalizador. También los ácidos carboxílicos se pueden convertir en amidas. Aquí tenemos un ejemplo en donde un aminoácido, fíjense que este tiene un grupo amino y un grupo ácido. Son aminoácidos y son muy importantes sobre todo en la naturaleza, ya que son los principales componentes, los componentes de las proteínas y tienen muchas funciones biológicas. Van a reaccionar con otro aminoácido, en donde el grupo amino reacciona con el grupo hidroxilo. Es necesaria la presencia del DCC, ya vamos a ver qué es el DCC, y entonces se nos forma una amida. Vean que aquí tendríamos el carbono con el grupo carbonilo y enlazado con un grupo amino, por lo tanto una amida. Estaríamos enlazando los dos aminoácidos, por eso se le conoce un enlace dipeptídico, pero vean que en química es un enlace amida. Ahora, el DCC es la diciclohexilcarbodimida. Es necesaria ya que la diciclohexilcarbodimida, esta estructura de aquí, va a tomar el hidrógeno del ácido carboxílico, quedándonos la diclohexilhexanocarbodimida protonada y al mismo tiempo que nos genera un anión carboxilato. Este anión carboxilato se enlaza, vean que aquí queda la carga positiva en el nitrógeno, sin embargo el oxígeno ataca al carbono muy deficiente de electrones, lo enlaza y al mismo tiempo el carbono deja partir un par de electrones hacia el nitrógeno. Aquí tenemos el oxígeno enlazado con el carbono y el nitrógeno ya con carga neutra. Entonces tendríamos esta estructura que luego en presencia de la amina con que queremos hacerlo reaccionar, entonces aquí tendríamos, vean, una amina
esta amina va a cederle el par de electrones al carbono deficiente en electrones, que deja partir un par de electrones hacia el oxígeno. Aquí tenemos ya el oxígeno con carga negativa y enlazada la amina hacia el carbono. En este caso, vean que el grupo amino está protonado, o sea, tiene una carga positiva, y lo que va a suceder es que el oxígeno con carga negativa cede el par de electrones hacia el carbono, y este carbono deja salir todo este buen grupo saliente. Entonces, aquí tenemos la salida del grupo saliente, que sería esta parte aquí, generando la diciclohexil-urea y al mismo tiempo la formación de la amida. Entonces, recuerden que es necesario, si queremos convertir un ácido carboxílico en una amina, la reacción de la diciclohexil-carbodimida. Si hiciéramos reaccionar directamente el ácido carboxílico con la amina, lo que se daría sería una reacción de ácido-base Braunsted-Lowry, en donde el protón pasaría del ácido carboxílico hacia el protonando la amina. También los ácidos carboxílicos los podemos convertir en alcoholes mediante una reducción. La reducción es con el hidruro generado a partir del hidruro del litio-aluminio. Este hidruro primero nos genera un aldehído que no se puede aislar, y seguidamente reacciona con otro hidruro proveniente siempre del agente reductor para darnos un ion alcóxido. El ion alcóxido, en presencia de un ácido, lo protonamos para darnos un alcohol primario. Fíjense que en el mecanismo para llegar al aldehído, lo que sucede es que el ácido carboxílico reacciona con el hidruro. El hidruro lo que hace inicialmente es que actúa como una base, tomando el hidrógeno, el protón del ácido, generándonos un anión carboxilato. Seguidamente, el hidruro sí que actúa como un nucleófilo, atacando al carbono deficiente en electrones. El carbono, por lo tanto, deja partir un par de electrones hacia el oxígeno, y tenemos aquí el oxígeno con carga negativa. Ya previamente teníamos este oxígeno con carga negativa y tenemos el enlace carbono-hidrógeno. Entonces lo que se nos genera es un anión que tiene como contraión al aluminio. Y finalmente el oxígeno cede el par de electrones hacia el carbono, generando un doble enlace, con lo cual sale de la estructura este otro oxígeno llevándose el aluminio y generándonos el aldehído, que recuerde que no es aislable. Tendría que hacerse con otro agente reductor para poderlo aislar, pero si lo hacemos con hidruro de litio-aluminio, no se puede aislar. También, si nosotros noten que aquí la reacción finalmente lleva un medio ácido, entonces si queremos proteger la estructura, se puede hacer la reducción con borano en THF seguido por una acidificación. Esta es una forma más leve de hacer una reducción. Aquí vean que tendremos toda esta estructura del anillo bencénico y queremos protegerlo. Entonces se puede hacer de una forma más leve, más suave, con borano en THF seguido por una acidificación. El resultado siempre va a ser la reducción del grupo carbonilo a 1H y el carbono que va a enlazar, la reducción del grupo carboxilo a grupo hidroxilo, y los dos enlaces que se pierden se compensan por un hidrógeno. Pasaríamos así del ácido para-nitrofenilacético al 2-para-nitrofeniletanol. Ahora vamos a estudiar las reacciones de los haluros de acilo. Los haluros de acilo, recuerden que son los más reactivos de los derivados de los ácidos carboxílicos, y entonces abren cualquier posibilidad. De hecho, uno generalmente, si quiere sintetizar cualquiera de los derivados de los ácidos carboxílicos, parte de un cloruro de acilo, y no, por ejemplo, ahora que estamos viendo ácidos carboxílicos, no es tan bueno el rendimiento. Es mejor hacerlo a partir de un cloruro de acilo. Los cloruros de acilo se generan haciendo reaccionar el ácido carboxílico con cloruro de tionilo para formar el cloruro de acilo, o con tribromuro de fósforo para formar el bromuro de acilo. Como pueden ver, mediante una hidrólisis de un cloruro de acilo vamos a formar un ácido carboxílico. Al hacerlo reaccionar con un carboxilato, un anhídrido de ácido, con un alcohol, un éster, con una amina, una amida, en la reducción
con hidruro formamos aldehídos y un alcohol primario. El aldehído no es aislable. Y en una reducción con un reactivo de Grignard generamos un alcohol terciario. Entonces estas reacciones son las que vamos a estudiar ahora. Aquí tenemos la hidrólisis, la conversión de los haluros de acilo en ácidos carboxílicos. Entonces el cloruro de acilo, vean que el carbono está muy polarizado, muy deficiente en electrones, y entonces el agua lo puede atacar, cediéndole el par de electrones. El carbono deja partir su par de electrones del enlace pi hacia el oxígeno, generándonos esta estructura. En esta estructura, fíjense que está enlazado el agua y adicionalmente el cloro. El cloro es un excelente grupo saliente y entonces cuando el oxígeno regresa su par de electrones hacia el carbono, expulsa al cloro. Como vemos, aquí lo que nos generaría sería este ácido carboxílico protonado, que en presencia de una base que toma el hidrógeno nos genera el ácido carboxílico. También podemos hacer reaccionar los haluros de acilo con un carboxilato para generarnos un anhídrido de ácido. Vean que aquí no es necesario, como habíamos visto previamente, que con los ácidos carboxílicos se forman anhídridos, pero el anhídrido es simétrico. Aquí podemos formar anhídridos no simétricos. Por ejemplo, hacemos reaccionar el formato de sodio con el formiato de sodio con el cloruro de acetilo, y entonces en éter a 25 grados Celsius nos forma el anhídrido acético, el anhídrido acético fórmico en un 64%. En la alcólisis nosotros hacemos reaccionar el cloruro de acilo o el bromuro de acilo con un alcohol en presencia de piridina. El resultado va a ser la formación del éster. Vean que sale el cloruro y queda enlazado el grupo alcóxido al grupo carbonilo. Es importante señalarles que esta reacción está muy dirigida por el impedimento estérico. Entonces, para el caso, aquí tenemos un ciclohexano, en este caso está enlazado con un CH2OH y este un OH. Como pueden ver, este es un carbono primario, mientras que aquí el carbono enlazado al OH es un carbono secundario. Entonces la reacción va a estar dirigida hacia el menos impedido. Al hacerlo reaccionar con un cloruro acético en piridina, el resultado es que el enlace se forma entre el grupo carbonilo y el oxígeno del menos impedido. Entonces tendríamos la formación únicamente de este producto y no del producto en el otro grupo hidroxilo. En la aminólisis vamos a tener la conversión de los haluros de acilo en amidas. Entonces aquí tenemos el cloruro de acilo, lo hacemos reaccionar con una amina, en este caso con el amoníaco, fíjense que con dos equivalentes, ya que uno va a actuar como nucleófilo y va a quedar enlazado con el grupo carbonilo generándonos la amida, que sería la 2-metilpropanamida en un 83%, y luego también va a funcionar como una base tomando un protón generando el ion amonio y sirviendo de catión al cloruro que es expulsado. Fíjense que esta reacción libera HCl, entonces por eso es necesario estarlo neutralizando, ya que nos estropearía si dejamos el HCl en el medio de la reacción. Igual aquí, el cloruro de benzoilo lo vamos a hacer reaccionar con una amina secundaria. Fíjense que las aminas, ya les había dicho que son derivadas del amoníaco, entonces si sustituimos un hidrógeno por una cadena de alquilo de carbonos, nos genera una amina primaria. Al sustituir dos hidrógenos, se genera una amina secundaria, y al sustituir los tres hidrógenos, una amina terciaria. Como el nitrógeno todavía lleva un par de electrones no enlazantes, se puede generar una amina cuaternaria que tendrá carga positiva, es un catión. Pero aquí estamos hablando de una amina secundaria, hacemos reaccionar con dos equivalentes y el resultado va a ser la formación de la amida con el grupo amino que lo estamos haciendo reaccionar, y además el grupo amino también va a funcionar como una base generándonos esta estructura. Vean que la amida se formaría la NN-dimetilbenzamida en un 92%.
Cuando la mina con que queremos hacerlo reaccionar es muy valiosa, entonces no podemos emplear dos equivalentes. Por ejemplo, aquí lo hacemos reaccionar con la morfolina, que vean que ella ya tiene una estructura más elaborada. Aquí el cloruro de 3, 4, 5 trimetoxibenzoilo. Entonces no vamos a emplear dos equivalentes, sino que utilizamos hidróxido de sodio para neutralizar la reacción, o sea, una disolución básica de hidróxido de sodio en agua. El resultado va a ser la formación de la amida sin ningún problema, en este caso la trimetosina, y adicionalmente el cloruro de sodio, que va a venir dado por la reacción entre el sodio y el cloruro que se está desprendiendo y la neutralización de los protones. También nosotros podemos hacer la reducción a alcoholes primarios de un cloruro de acilo con hidruro de litio aluminio seguido por una acidificación, y el resultado va a ser un alcohol primario, en este caso el alcohol bencílico en un 96%. Al hacerlo reaccionar con reactivos de Grignard, el cloruro de acilo con dos equivalentes del reactivo de Grignard, una mezcla en éter primero y luego una acidificación, el resultado va a ser un alcohol terciario. Noten que el grupo carbonilo se convierte en un grupo hidroxilo y las cadenas de carbono quedan enlazadas al carbono previamente enlazado al oxígeno mediante un doble enlace. Aquí tenemos la reacción describiendo los pasos. El cloruro de benzoilo lo hacemos reaccionar con bromuro de metilmagnesio en éter. Fíjense que inicialmente se nos forma una cetona, la acetofenona, que no es aislable, y en un segundo paso se nos forma el alcohol terciario, en este caso el 2-fenil-2-propanol en un 92%. Esto al hacer reaccionar un cloruro de acilo o un bromuro de acilo con un reactivo de Grignard. Y finalmente lo vamos a hacer reaccionar con los reactivos de Gilman, en donde el reactivo de Gilman, R2-Culi en éter, entonces inicialmente el producto va a ser el enlace del cobre hacia el carbono del grupo carbonilo, llevando los dos grupos de alquilo en lo que es un diorgano cobre de acilo. Y luego va a desprenderse del cobre, generándonos cobre con un grupo de alquilo, alquilado, y la cetona, en donde el grupo carbonilo va a estar enlazado a la cadena de alquilo que previamente estaba con el cobre. Aquí tenemos un ejemplo, el cloruro de 2,4-dimetil-2-hexenoilo. Lo hacemos reaccionar con el reactivo de Gilman de etano, de etilo, en éter, y vean que las condiciones son menos 78 grados Celsius. Esto es un baño de nitrógeno, entonces lo que hay que conseguir es nitrógeno líquido para poder llegar a esas temperaturas tan bajas. El resultado va a ser que sale el cloruro y entra la cadena de alquilo, formándonos la manicoma en un 92%. Bien, por hoy hasta aquí lo dejamos y continuamos mañana.